Bueno, aquí tenemos presente el equipo Sweiss Skyar 2650. Es un equipo que nos ofrece 260 amperios con un rendimiento de ciclo de trabajo al 50%, lo cual indica que cuando estamos utilizando todo su amperaje podemos trabajar al 50% con él, con todo su amperaje. Cuando se utiliza electrodos de 1/8 podemos trabajar sin ningún problema al 100% o tenemos un ciclo de trabajo al 100% con electrodos de diámetro de 1/8. Es un equipo que por su amperaje también puede trabajar de manera continua los electrodos de diámetro 532. Entonces vamos a conocer los accesorios y cómo se instalan, y luego vamos a explicar cómo se pueden programar las perillas que tiene en su panel frontal. Le vamos a acercar un momentico la cámara a los consumibles. Bueno, entonces aquí tenemos los consumibles. Aquí tenemos la masa o pinza tierra, tenemos portaelectrodo, y de este lado tenemos la antorcha. Si vemos, pues una antorcha convencional sencilla. El paso del gas lo da por medio de esta válvula. Si la abro, pues debe salir el gas por aquí, y faltan los consumibles de la antorcha. Pero entonces la idea es que ustedes vean cómo se pueden montar estos accesorios en el equipo, y aprovechando que tengo aquí el cilindro, pues ver cómo se hace para poder instalar la antorcha TIC. Pero primero vamos a aplicar los accesorios del proceso MMA, o sea, portaelectrodo y pinza masa. Entonces aquí tenemos el equipo. Si vemos, aquí está el panel frontal. Aquí tenemos el selector de proceso, ya sea MMA o proceso TIC, amperaje, fuerza de arco y precalentamiento o arranque en caliente del electrodo. Y en la parte de abajo, deje mi proyecto un momento aquí con la cámara hacia acá abajo. Aquí tenemos las borneras, y aquí tengo unos cuantos electrodos. Estos son electrodos 6013, estos son de 7018, estos son de 6010 y estos son 6011. La 2650 Sweiss es un equipo que puede trabajar cualquier referencia electrodo manual revestido. En el proceso TIC puede trabajar acero al carbono e inoxidable. Aluminio no, porque no es un equipo que nos ofrece, primero, ignición del arco por alta frecuencia, y segundo, no ofrece corriente alterna en el proceso TIC, solo corriente directa. Entonces podemos trabajar inox y acero al carbono, pero en el proceso revestido sí podemos trabajar cualquier referencia de electrodo. En cuanto a diámetro, pues como ya se lo dije, puede trabajar de manera continua electrodo diámetro 332 1/8 y 532 sin ningún problema. Entonces, si vamos a trabajar con el proceso MMA, lo que debo hacer, en el caso, vamos a poner de ejemplo el 7018, lo que debo hacer es ubicar el portaelectrodo en el polo positivo, que es aquí el lado derecho, y es importante que cuando estamos conectando estos accesorios, a lo que yo meto el borne, debo girar hacia la derecha. Y lo mismo debe suceder con la tierra o pinza masa. Vamos a desenredar esto aquí un poco. Y no me debo olvidar de girar hacia la derecha. Si voy a trabajar el proceso TIC, lo que debo hacer es dejar la tierra, pero debo quitar el portaelectrodo. De este lado tenemos la antorcha TIC. Aquí debe estar la bornera de este lado. ¿Está? Y en el proceso TIC pues se utiliza polaridad directa, lo que indica que debo quitar la pinza masa del negativo y ponerlo en el positivo. Y la antorcha debe ir conectada en el negativo. ¿Para qué? Para producir el 70% o el 80% de calor sobre el metal y no sobre el electrodo. Entonces la antorcha va en el lado negativo o en el borne positivo, y la pinza tierra en el borne positivo. Ahora bien, para el proceso TIC necesitamos el gas
que puede ser helio o puede ser argón 100% puro, y por eso la antorcha trae esta manguera negra que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Conectar esta manguera en el flujómetro. Entonces vamos a ver cómo se conecta en el flujómetro. Bueno, aquí tengo el flujómetro, vamos a ubicarlo ahí. Entonces, si nos damos cuenta, pues este flujómetro yo lo compré y me vino con este accesorio, pero esto no, pues no es compatible con esto. Entonces, para eso está este tipo de acople y lo roscamos aquí. Esto aquí se le da un pequeño ajuste con la llave, no se debe apretar mucho. Y luego, antes de poner la manguera, lo que hacemos es asegurar con esta abrazadera, no sé cómo le pueden decir en otros países, aquí le decimos abrazadera, y esto lo que hace es asegurar la manguera de que no se salga de este conector. Entonces, lo metemos aquí. Y con esta abrazadera se aprieta, pero como no vamos a soldar en el proceso TIC, es solamente para que vean cómo debe ir la manguera. Y listo. Bueno, ahora sí vamos a explicar el tema del panel frontal, pero primero les quiero mostrar que el equipo pues sí brinda los 260 amperios, está conectado a 220 voltios monofásicos. Y aquí podemos ver que nos brinda 260 amperios totalmente reales. Y mínimo nos brinda 10 amperios conectado tanto en 220 como en 120 voltios. Pero entonces, para explicar las funciones, vamos a apagar para no escuchar el ventilador. Vamos a ubicar un poco mejor la cámara y acercar aquí el equipo. Bueno, aquí de este lado tengo para escoger el proceso. Si nos damos cuenta, tiene un pequeño selector, una pequeña palanca que puede escoger el proceso MMA o el proceso TIC. Cuando un equipo trae un selector para el proceso TIC, indica que baja el voltaje en vacío del proceso MMA, y este nos ayuda a tener una ignición del arco mucho más sedosa. Y comienza el equipo automáticamente con su amperaje mínimo, lo mantiene en un lapso de máximo unos 2 segundos y luego asciende al amperaje de trabajo que yo le programé aquí en su pantalla. Entonces, tener este selector es algo bueno, nos ayuda a que la vida útil del tungsteno pues se tienda un poco más de lo normal. Cuando lo pasamos a proceso TIC, pues ya esto no funciona, la fuerza de arco no funciona, ni el precalentamiento del electrodo funciona. Estas dos perillas solamente funcionan para el proceso MMA. Entonces lo pasamos a MMA. Si prendemos el equipo, podemos ver que este es el indicador de corriente, de que está encendido, y este es el indicador de temperatura. Cuando el equipo pues rompe en su ciclo de trabajo, se bloquea, hay que esperar más o menos un lapso de 10-15 minutos para esperar que se desbloquee y nuevamente pueda trabajar con el equipo. Pero entonces esta perilla que está aquí es el potenciómetro que nos regula el amperaje, más nada. Aquí tenemos el arc force, que es la fuerza de arco, y pues el equipo te da un ejemplo de cómo puedes regular la fuerza de arco. Vamos a acercar un poco la cámara. Y aquí podemos ver que en la zona gris, pues te dice que te recomienda que sea para los electrodos bajo hidrógeno, como por ejemplo un 7018, y por eso dice XX18. La franja roja te dice que te recomienda que sean para los electrodos que sean de revestimiento celulósico, como por ejemplo los electrodos que terminan en 0 o que terminan en 10. En este caso podría ser el 6010, pero no quiere decir que solamente puedo trabajar 6010.
indica que puedo trabajar 6011, 6010 y todos los electrodos que son de la familia celulósica. Aquí, como ya lo dije, recomendación para 7018 o todos los electrodos que son bajo hidrógeno. Y pues ya aquí de la franja gris hacia abajo, pues diría yo que podría ser para los electrodos austeníticos como los electrodos de inoxidable o los electrodos de rutilio, de revestimiento rutílico, como un 6013. Igual esto es una guía que te da el equipo para que tú lo utilices bajo las recomendaciones que te da el equipo, pero ya queda a favor del soldador cómo quiere utilizar la fuerza de arco. Si él siente que necesita más, pues simplemente le sube. Si siente que es mucho, pues le baja y lo utiliza como lo quiera utilizar al gusto del operario. Y pues aquí tenemos la perilla del precalentamiento del electrodo. Más o menos, si tú lo pones al máximo, te está brindando un 30 o diría yo que sí, un 30 a 50% de más de elevación del amperaje en el inicio del arco. Te lo mantiene durante un lapso de 2 segundos y luego cae al amperaje de trabajo que tú le programas en la pantalla. Y prácticamente esas son las funciones que tiene el equipo. Es un equipo que es totalmente sencillo, convencional, fácil de usar, industrial, muy guerrero para los electrodos hasta 532. Sin ningún problema puede trabajar continuo 532. Y pues ya saben que si van a soldar proceso TIG, pues puede soldar acero al carbono e inoxidable, aluminio no. Aluminio no. Y eso es todo. Entonces vamos a hacer algunas aplicaciones de soldadura con electrodo para que ustedes vean cómo este equipo puede trabajar y puede aplicar soldadura en el proceso MMA.